que es el tema que vamos a ver hoy, es el bautismo en el Espíritu Santo o Cristo bautiza con su Espíritu. Dame un segundo mientras comparto. Bueno, primero hay que contextualizar que, y lo vimos nosotros en la clase primera y segunda acerca de los orígenes del pentecostalismo, que el entendimiento histórico que había en relación al bautismo en el Espíritu Santo asociaba ese acontecimiento a lo que es la regeneración, o sea, en la conversión sucedía también el bautismo. Esa es la posición que sostiene el magisterio protestante, que sigue sosteniendo en general, y para ellos, por ejemplo, si una persona tiene una experiencia carismática, eso ellos lo asocian más a una llenura, no al bautismo, sino una llenura. Se asume, ellos presentan la idea de que ya están bautizados. Hay un libro muy interesante de un autor que se llama Sam Storm, él es de tradición reformada, y él tiene una experiencia con el Espíritu Santo que cuando uno como pentecostal la lee, uno dice, evidentemente él tuvo una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. O sea, todo lo que él narra, la forma, el contexto, las emociones, los dones que se manifiestan, todo apunta a que él tiene una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Pero él, dentro de su teología, interpreta que eso fue una llenura. O sea, eso es lo que él indica. Puede ser que dentro del contexto más clásico, más histórico, ellos lo entiendan de esa manera, como una llenura. Y en cierto sentido es válido dentro de su contexto teológico, eh, pero como pentecostales nosotros trabajamos bajo la idea que es algo subsecuente. Saben que me he encontrado con pastores pentecostales que no están de acuerdo con esta doctrina, lo cual me sorprende. Me sorprende, o sea, que haya pastores que no estén de acuerdo con que el bautismo es algo que viene posteriormente. Y creo que quizás la complicación mayor de esto, o lo que provoca esta no estar de acuerdo con esta doctrina, es que no se busca. O sea, inevitablemente si se asume que ya es algo que tiene el creyente, no se va a buscar. Em, Conversábamos también, estuve el fin de semana pasado en la IPECHI, una iglesia pentecostal, ya, ahí en Curicó, donde tienen su catedral, y hablamos precisamente también de este tema. Y por ejemplo, hablábamos ahí detrás de bastidores, ya detrás ahí mientras conversábamos con el obispo y otro pastor que era el otro conferencista, y estábamos hablando cómo se entiende bajo la perspectiva de una iglesia que es paido-bautista, que es lo mismo que sucede con las metodistas pentecostales, con la IEP, que son iglesias que le dieron un entendimiento en relación al bautismo como una iniciación. El argumento es el argumento que también propuso Calvino, que tiene que ver, bueno, que propusieron finalmente, nace desde el contexto católico, donde se habla igual de un proceso así como en el antiguo pacto, como la circuncisión, se hacen algunos enlaces en ese aspecto, pero no es en sí teología pactual, porque la teología pactual es muy específica y tiene que ver con una forma de entender la historia de la salvación, sino que es un entendimiento, pero finalmente nosotros llegamos al consenso, y es el consenso de los pentecostales, que el bautismo no los salva, el bautismo como infante, sino que es una iniciación dentro de lo que es la vida como creyente o ser parte de lo que es la iglesia. Eh, en este caso, el bautismo del Espíritu Santo se entiende como algo subsecuente, pero aquí hay un tema que hemos conversado también con otros hermanos. Por ejemplo, me pasaba siendo un adolescente, que había una práctica muy común dentro de la iglesia de mi abuelo, que era el testimonio de salvación. Y aquí está Felipe, creo que me podría ayudar en eso, que el testimonio de salvación consiste en que el joven o la persona, un instrumento va y les habla y les dice que sus pecados son perdonados y que es salvo. Habitualmente lo que hacía, esos son los recuerdos que tengo de niño, que venía un instrumento, sacaba al joven, lo llevaba hacia adelante hacia el altar, y ahí había una experiencia que provocaba una profunda catarsis dentro de la persona, y esa persona finalmente atesoraba ese momento como un momento en el cual había una iniciación.
Yo no sé si eso todavía será así, Felipe, pero por lo menos así era el modelo. Por lo general se busca así en las misiones, se hacen misiones para eso, como con esa visión de que en la misión donde va a una iglesia, a visitar alguna iglesia vecina, Dios puede obrar en algún joven con ese testimonio, como usted dice. La mayoría lo sostiene, pero hay una otra minoría que como que es más neutral en cuanto a eso. Ya. Eh, una de las cosas que yo noté en eso es que varias de las personas que estaban buscando esta experiencia ya eran salvos. O sea, eran personas que ya eran creyentes, que había ya una convicción de pecado, pero necesitaban ratificar este testimonio. Y también noté lo siguiente, que en estas actividades varias personas eran bautizadas en el Espíritu Santo. O sea, personas que evidentemente eh, tenían un encuentro con manifestación de dones, con experiencias extáticas, era como, es un formato que es muy particular porque yo no lo he visto en otras denominaciones. Aquí me dice el hermano Pablo que en Uruguay se enseñaba a buscar la experiencia de confirmar la salvación. Bueno, yo lo que entendí con los años que finalmente esta experiencia sí es válida en el sentido de que es una forma de ratificar para muchos algo que ellos ya tienen, pero también es un tipo de experiencia de confirmación dentro de lo que es su caminar en Cristo y en muchos casos también significa bautismo. Entonces, para varios hermanos, estructurar la doctrina del bautismo puede significar algo complejo puesto que a veces las formas dentro de sus comunidades no permiten que esta experiencia se pueda claramente definir, identificar y por lo tanto buscar. Eh, pero la mayoría, por no decir todas las iglesias pentecostales, salvo excepciones, están de acuerdo con que el bautismo es algo que es diferente a la conversión y que es posterior y que tiene, quizás no logran tampoco definir los fines, por lo menos dentro de las declaraciones. Yo he revisado algunas declaraciones de fe de algunas denominaciones y lo asocian mucho a temas soteriológicos que dijimos que tenía que ver con salvación. Pero vamos a ver el apunte y vamos a ir definiendo porque habitualmente en esta clase hay varias preguntas. Dice bautismo en el Espíritu Santo. Dentro de la hermenéutica pentecostal, dijimos que hermenéutica es la forma de acercarnos al texto bíblico, interpretarlo y también vivirlo. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo ocupa un lugar de vital importancia. De las cuatro verdades cardinales del Evangelio completo, la tercera afirma que Cristo bautiza con su Espíritu. Bajo esta premisa, el pentecostal busca y propicia este acontecimiento. Pero esta experiencia no es monopolio de una tradición y miles de cristianos de diferentes tradiciones han tenido esta gloriosa vivencia. Muy claro al respecto. El bautismo o el Espíritu Santo no es monopolio de los pentecostales. O sea, el Espíritu Santo es Dios y se manifiesta donde Él quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, ¿ya? Y finalmente donde se le recibe. El Espíritu Santo puede irrumpir en tradiciones, incluso algunas que son históricamente de corte cesacionista, y en ese lugar puede hacer cosas pero tremendas. Pero ¿qué es realmente esta experiencia? ¿Es cambio de vida? ¿Son emociones? ¿Es una llenura? ¿Es avivamiento? ¿Es diferente a la regeneración o ocurre conjuntamente? ¿Son expresiones estáticas? Cuando hablamos de expresiones estáticas nos referimos a expresiones que resultan que habitualmente se expresan físicamente. Por ejemplo, caer, llorar, temblar, hablar en lenguas también es una expresión estática. Son reacciones que ocurren al momento de esta experiencia. Evidentemente existe una respuesta bíblica, clara y además contundente. El bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y ratificada por nuestro Señor Jesús. Tal como dijo Pedro ahí en el aposento alto, dice, esto es lo anunciado por el profeta Joel. O sea, esto ya estaba avisado, no era algo que los pillara de sorpresa, o sea, estaba avisado desde los profetas del Antiguo Testamento y ratificado por nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí una definición.
Bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia carismática que fue anunciada por los profetas y por Jesús para su iglesia. Experiencia carismática en relación a que es una experiencia con los dones espirituales. A eso se refiere con carismática. Está disponible para todos los creyentes y su propósito es proveer de dones al cristiano para que éste pueda cumplir la misión de testificar a Cristo con poder. Además, o sea, además es para edificar su iglesia, la iglesia de Cristo, y proveer una vida cristiana más dinámica. Es una experiencia, y aquí está el término teológico, subsecuente a la regeneración y con propósitos diferentes. Ya vamos a ver por qué son propósitos diferentes. Mientras la regeneración tiene que ver con salvación y cambio de vida, el bautismo tiene que ver con énfasis carismáticos, tiene que ver con dones espirituales. Vamos a ir revisando cada uno de estos elementos que hemos mencionado ahí. Primero vamos a ver qué no es bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es el nuevo nacimiento. Esta experiencia es diferente y posterior a la regeneración. O sea, ya aclaramos que el bautismo es subsecuente. Vamos a dar el respaldo bíblico para eso, ¿ya? El respaldo bíblico en el sentido de que si a nosotros nos preguntan, nosotros digamos, esto es lo que dice la Biblia, ¿ya? Que creo que ahí donde nosotros de repente hemos fallado al no tener las herramientas para explicar por qué nosotros creemos lo que creemos. Porque puede ser que en la práctica nosotros sí lo tengamos asimilado ya, pero no tenemos los argumentos técnicos como para dar una respuesta. Vamos a darlos ahora. Y esos argumentos están relacionados directamente con la escritura. Según los relatos de Lucas en el libro de Hechos, este acontecimiento ocurrió con personas que ya eran creyentes. Revisemos estos casos. Y aquí me quiero detener un poco. Y lo hemos mencionado, me parece ya, pero vamos a volver a insistir. De los autores del Nuevo Testamento, el único autor que menciona cómo los primeros creyentes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo fue Lucas. Noten que Pablo, a pesar de todos los escritos que tiene, a pesar de su calidad pedagógica, doctrinal, si ustedes revisan los escritos de Pablo, Pablo no menciona ningún caso específico. Él le habla habitualmente a personas o habla de personas que ya se han convertido y que ya han tenido esta experiencia que era lo normal para la iglesia del primer siglo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el contexto, qué es lo que ocurre, tenemos que ir a el libro de Hechos, escrito por Lucas. Entonces queda claro, el único autor que desarrolla esta experiencia es Lucas en el libro de Hechos, ¿ya? Y ahí tenemos que ir. Ahora, la pregunta aquí que tiene que ver con el tema de teología lucana, los escritos de Lucas tienen un carácter prescriptivo o descriptivo. Eso lo estamos viendo ahora nosotros en el libro de Hechos que estamos estudiando con... Aquí parece que tengo algunos alumnos del día lunes, que estamos precisamente viendo la calidad de descriptivo o prescriptivos. Pero sigamos analizando porque vamos a ir viendo estos elementos. ¿Cuáles son los casos que menciona el libro de Hechos? O vamos a revisar primero los casos para ir analizando por qué decimos lo que decimos. Los apóstoles se convirtieron bajo el ministerio de Jesús, ¿ya? Em, Se convirtieron bajo el ministerio de Jesús. Veamos cuándo son llamados. ¿Cuál es el requisito para creer en Jesús? ¿Qué tiene que tener la persona para poder creer en Cristo? Esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Las personas no se convierten o no siguen a Jesús porque se le ocurrió, porque pensaron que era alguien simpático, sino que es algo que el Espíritu Santo provoca en la criatura, ¿ya? Fíjese que los samaritanos fueron salvos bajo el ministerio de Felipe, en el sentido de que ellos no, ellos fueron bautizados después, posteriormente, que lo vamos a ver, pero su salvación está asociada a la predicación que hace Felipe, que los bautiza además. Pablo fue convertido, o sea, su conversión ocurrió, mis hermanos, denme un segundito para, aquí, aceptar a alguien, acá, ya. Pablo se convirtió camino a Damasco
visión personal del Cristo resucitado que él tuvo. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Entonces, él se convierte camino a Damasco, pero es lleno del Espíritu Santo. Recordemos, ahí cuando fue Ananías a visitarlo, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo y fue sanado, ¿ya? En el caso de los 12 hombres o 12 discípulos de Éfeso, estos eran creyentes. Según las propias palabras de Pablo a ellos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, vamos a sustentar eso, ¿ah? Vamos a sustentarlo ahí. Ahora, ¿qué no es bautismo en el Espíritu Santo? El primero que vimos, ¿no es cierto?, fue que no es nuevo nacimiento. Ahora vamos a decir que no es santificación. Y aquí yo me voy a sincerar con ustedes, porque llevo ya varias semanas trabajando en esto, me he encontrado con algo que me ha inquietado. Bueno, un poco antes de eso. Esta posición de que no es santificación es lo que habitualmente están transmitiendo los teólogos pentecostales. Pero cada vez, cada vez que hay bautismo en el Espíritu Santo, la persona, eso provoca que el creyente tenga un compromiso mayor con la cruz. O sea, yo creo, mis hermanos, en relación a lo que he estado estudiando, revisando, de que una persona que es bautizada en el Espíritu Santo inevitablemente también va a experimentar una mayor santificación. Entonces, en ese sentido, creo que el Espíritu Santo, o en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, también ayuda en la santificación progresiva, ¿ya? Y creo que nosotros entendiendo de esa manera también, da mucho sentido el entendimiento que tuvo Wesley, porque él habló de una segunda obra de gracia que él asoció a una santificación, aunque Wesley lo ve como una santificación total, una perfección cristiana. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que, como dice la escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, en el sentido de que los cristianos no vamos a ser completamente santos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Acá hay un concepto que se trabaja teológicamente que se llama la santificación por posición. El momento en que somos salvos, ya somos santos, pero hay una santificación progresiva y esa dura toda la vida. O sea, no puede una persona de 90 años aporta o 95, quizás más, aporta ya de su partida decir que él es completamente santo. La santidad es algo que yo creo que se logra ya estando en la presencia del Señor, en el proceso que se llama glorificación, ¿ya? Así que aclarando eso, creo que voy a trabajar bajo todavía con este material, pero estoy sinceramente, por lo menos haciendo un entendimiento más integral de lo que significa el bautismo. Ahora, ¿por qué se argumenta que no es santificación? Porque santificación tiene que ver con la separación para Dios y la purificación para su servicio. Este proceso debe vivirlo un creyente durante toda su vida, independiente si ha sido bautizado con poder o no. El bautismo no provoca una mayor santificación, pues ese no es su propósito. Incluso dan casos en los cuales hay dones en la iglesia, pero al mismo tiempo escasea el fruto del Espíritu, el cual tiene relación directa con la santificación. Bueno, como les digo, ahí estoy haciendo mis observaciones. No es una segunda obra. El movimiento de santidad y de sanidad del siglo XIX interpretaron que esta experiencia era una segunda obra de gracia o una segunda bendición. La primera expresión no hace justicia al término gracia, ¿ya? Porque sabemos que gracia se refiere o se asocia a lo que es la salvación, específicamente a lo que es la salvación. En relación al segundo término, la vida del creyente está rebosante de bendición. O sea, no se le podría llamar una segunda bendición porque nuestra vida ya como creyente ya es una bendición y nosotros vivimos de bendición en bendición en ese sentido. Cuarto, no existe una sola fórmula para recibirlo. Aunque es posible buscar el bautismo en el Espíritu Santo, en varios casos simplemente ha sorprendido al creyente. No sabemos por qué algunos creyentes se demoran años en recibir esta bendición y otros recién conversos son bautizados con poder. Y eso es algo que nosotros no lo manejamos. Yo conozco gente que llegó al Señor y fueron bautizados muy rápido. En cambio hay otros que pasan varios años y algunos muchos años buscando esto. Pero sí sabemos que Dios es un Padre bueno y que le entregará este don a todo aquel que lo pida. Yo creo,
y esta es mi convicción, mis hermanos, y también lo que he visto en la práctica, que esta oración, la oración que anhela, que busca el bautismo en el Espíritu Santo, es una oración que Dios siempre contesta, ¿ya? Dice que no puede ser comprado con dineros u obras. La Biblia menciona el caso de Simón el Mago, ya en Hechos 8:18, recordemos el caso de Samaria, quien quiso comprar el don de Dios, pero no se puede comprar, no se puede pagar por algo cuyo valor fue la sangre de Cristo. Las obras o cualquier otra compensación no pueden ganar los dones espirituales, ¿ya? Ahora vamos a la doctrina de la subsecuencia, que eso nos va a tener aquí un rato ocupados. La subsecuencia es la doctrina que enseña que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es posterior, o sea, subsecuente a la regeneración y que posee propósitos y énfasis diferentes al nuevo nacimiento. El magisterio protestante enseña que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre junto a la regeneración y que no hay un periodo intermedio entre ambos acontecimientos, que ese periodo puede ser muy corto o largo. O sea, esto es sostenido por reformados como R.C. Sproul, Millar Erickson, entre otros. Hay una lista muy grande de teólogos que no están de acuerdo con esta doctrina. Es una doctrina cardinal dentro del pentecostalismo y ha sido sostenida y defendida por el pentecostalismo de primera, segunda y tercera hora. O sea, todos los movimientos de pentecostalismo, mis hermanos, han sostenido esta verdad, han sostenido este principio neumatológico, el principio de que el bautismo es posterior a la regeneración. Aspecto que debemos nosotros considerar sobre esta doctrina. Primero, o letra A, no niega la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y aquí hay que ser claro, claro, claro. Miren, eh, una de las cosas que habitualmente se quejan muchas personas dentro de nuestras comunidades es que dicen que se le ha hecho sentir como cristianos de segunda categoría por no recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, hay muchas personas que se han sentido mal con esto. Se han sentido porque hay que reconocer que incluso hay personas creyentes que han maltratado en ese sentido. O sea, si tú no tienes el bautismo, te falta algo, estás cojeando, no eres un buen cristiano, o varios argumentos más. Y la Biblia, aunque nos invita y constantemente nosotros podemos encontrar, y este tiene un propósito que significa edificar la iglesia, Dios no tiene hijos de segunda categoría. Dios no tiene hijos que son menos importantes. O sea, eh, una persona desde el mismo momento de la conversión, el Espíritu Santo ya está en ellos. Pero el bautismo, su propósito principal es llenar al cristiano de poder para cumplir la misión. O sea, tiene otra finalidad. Pero hay que tener cuidado en este proceso de buscar, de insistir, de no dañar a quienes quizás en una honesta búsqueda todavía no han encontrado esta experiencia y ser lo más quizás empático en ese sentido y tratar de incentivarlo desde un aspecto más positivo, no cuestionando su calidad de hijo, no cuestionando su compromiso con la cruz. Así que en ese sentido, mucho cuidado, no se les puede a los hermanos presionar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo natural, normal para el creyente, no es algo que se lo obligue a ellos a tener. B, no promueve diferentes categorías de cristianos, que es lo que estábamos diciendo. La calidad de hijo la reciben todos los creyentes desde el mismo momento de la conversión. Letra C, no se debe utilizar esta doctrina para maltratar o presionar a creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo debe ser una experiencia normal en el tiempo de Dios y que está disponible para todos los creyentes. Y por último, el bautismo debe ser buscado y promovido intencionalmente por todos los creyentes. Ahora vamos al apoyo bíblico. Esta doctrina no nace desde una interpretación caprichosa o de una eisegesis. O sea, una eisegesis es lo contrario a la exégesis. La exégesis es la correcta interpretación de un texto bíblico, la eisegesis
es hacer que el texto diga lo que uno quiere que diga, ¿ya? Su primer y más importante sustento es la Biblia. Lucas es el único autor en el Nuevo Testamento que menciona la forma y el contexto en que los primeros creyentes recibieron esta experiencia. Y esto no es un dato menor, pues esto, el narrar el acontecimiento del bautismo del Espíritu Santo no lo hace Pablo, Juan o Pedro. Son los escritos del médico amado que debemos revisar para entender cómo se dio esta experiencia. Pero la subsecuencia, la doctrina de la subsecuencia también se puede apoyar con dos argumentos más. Primero, la historia, especialmente la historia del movimiento pentecostal, con sus millones de creyentes que han disfrutado de este acontecimiento. O sea, si nosotros revisamos la historia desde el inicio del movimiento pentecostal, la subsecuencia ha sido lo normal, ha sido lo que ha marcado a este movimiento. Y segundo, la experiencia personal. Nuestro conocimiento es empírico, real, pues tenemos el privilegio de disfrutar de esta experiencia, de ser testigos del poder de Dios y de edificar a nuestras comunidades de fe a través de los dones que Dios nos ha entregado. Y aquí quiero que es interesante porque esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo marca un antes y un después en nuestro camino en el servicio a Dios. Todos los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo recordamos claramente la fecha, el lugar, o por lo menos tenemos esa idea. Yo recuerdo que fue en el año 96, ¿ya? El año 96, a las 3 de la mañana en el templo orando con un amigo. O sea, para mí eso fue en invierno, recuerdo. No recuerdo claramente la fecha, fue hace muchos años atrás, pero sí recuerdo el contexto donde se dio eso. Lleva un poco más de un año sirviendo en la iglesia y para mí era muy importante el tener esa experiencia y hay gente que lo recibe, incluso he tenido reportes de personas que durmiendo en la noche despertaron bautizados. Gente, conocí también una persona que iba manejando y recibió el bautismo del Espíritu Santo y tuvo que orillarse porque no podía, ahí llorando, hablando en lengua en el caso de él. Y creo que son experiencias que son muy particulares. La mayoría probablemente lo haya recibido en algún retiro, algún encuentro, alguna vigilia, alguna reunión donde se predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero en ese sentido el Espíritu es creativo, o sea, no podemos nosotros decir, este es el modelo, ¿no? Porque, como le estoy diciendo, se puede dar de muchas maneras. Entonces, son tres las bases que nosotros podemos ocupar. Primero, el apoyo bíblico, que es sin duda el más importante, pero también la historia nos apoya y también lo que es la experiencia personal. Vamos al primer caso, Pentecostés. En Hechos 2, 1, 21 nos relata cómo se cumplió la promesa hecha por Jesús. Den un segundito para correr esto de arriba. Ya. ¿Cómo se cumplió la promesa hecha por Jesús, ya? Eh, y anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. La futura efusión del Espíritu Santo, ahora disponible para todo el pueblo de Dios, ¿ya? Los 120 fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora nace la pregunta. Y esa es la pregunta que quiero traspasar acá, quiero que me apoye. Ellos, los 120, ¿tenían el Espíritu Santo antes de Pentecostés? ¿Qué creen ustedes? Pastor, yo de hecho quería consultarle eso porque en Juan habla ¿Ya? de que Jesús sopló en los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, pues en ese contexto da a entender que sí el creyente, o en este caso ellos sí tenían el Espíritu Santo, solamente que ahí vino como una investidura de poder, se podría decir. Ah, qué interesante. Ahí pueden ocupar el chat de la clase y me van diciendo porque me interesan tener más opiniones. O sea, los 120, porque esto para nosotros es importante para sustentar la doctrina de la subsecuencia. O sea, los 120 antes de Pentecostés, ¿tenían el Espíritu Santo o no lo tenían? ¿Qué piensan ustedes? Arriésguense ahí, coloquen en el chat, quiero leerlo. Para, si no quieren hablar, por último, escriban ahí y me dicen qué es lo qué es lo que piensan. Yo tengo una ¿Puedo pregunta. opinar? A ver, Felipe primero. Eh,
A ver, a mí me ha pasado que a mí yo he hablado en lengua y he sentido el poder del Espíritu Santo, pero no sé si ha sido el bautismo, no sé si necesito una confirmación, porque, a ver, ¿cómo se puede decir que no? El bautismo, o sea, si uno es avivado, avivado no es lo mismo que ser bautizado, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, Felipe, porque vamos a ver Ah, el lenguaje, qué es lo que significa en este acontecimiento. Pero ya. así en pocas palabras, avivar, llenura, bautismo en lengua, bautismo de fuego, bautismo del Espíritu Santo, se ocupan para la misma, para el mismo evento, pero sí el principio neumatológico dice un bautismo, muchas llenuras, aunque el bautismo también es una llenura, pero el bautismo ocurre una sola vez y después pueden haber múltiples llenuras. O Eh, sea, pero el orden es primero el bautismo y después uno es avivado, o uno puede ser avivado antes del bautismo. el avivamiento, hay que ver el contexto. Por ejemplo, tú le preguntas a un reformado, para ellos avivamiento es conversión, conversión es masiva, o Ujú, cambio, en el sentido cambio de la vida con un buen testimonio. Para los pentecostales, avivamiento significa fuego. Significan expresiones carismáticas, significa gozo, significa dones espirituales manifestándose. Entonces nosotros en algunos sentidos incluso hablamos cosas diferentes, pero eso, el avivamiento o la llenura produce que el creyente predique, porque el Espíritu ujú. Santo impulsa al cristiano a predicar las buenas nuevas. Eso es lo que hace. Porque yo he Pero sentido ese fuego como en mi pecho, que me ardía y me hacía predicar, y con el tiempo como que no lo he sentido nuevamente, pero por diferentes cosas. Pero, por ejemplo, una persona puede ser bautizada y a pesar de eso tener una enfermedad. sí, Eh, sí, ah, Pablo tenía una enfermedad, un aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, que realmente no fue 100% sano cuando Ananías oró por él, una presunción, eso no es una inferencia, ese es el término, una inferencia, pero el texto no dice eso. Pero él tenía una enfermedad y estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, no, una cosa no quita la otra. pero si Dios lo quiere sanar a uno, en su plan, si quiere sanarlo, no, no es que él tenga que bautizarlo y al mismo tiempo sanarlo, puede ser después la sanidad, ¿no es cierto? Sí, sí, son cosas Ah, diferentes, Felipe. esa era la duda que tenía. Ya. No necesariamente van juntas, pero ha pasado que gente ha sido sanada y bautizada, o sea, eso ha sucedido. Ay, Hermano Moy, Buenas tardes, Dios les bendiga, hermano. Por aquí creo que si seguimos el relato de la escritura lucana, el relato lucano, parece ser que sí expone de que los discípulos no habían sido bautizados, dado que les anuncia nuestro Señor Jesucristo que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y después les dice que era necesario que siguieran una instrucción. Quédense, porque van a recibir poder. Entonces, si seguimos la cronología lucana, parece ser que no habían sido bautizados. claro, es que yo no estoy hablando de ser bautizados, ellos tenían el Espíritu Santo, son dos conceptos diferentes. Ya dijimos que el bautismo en el Espíritu tiene fines diferentes a la conversión. Entonces la pregunta es, ¿ellos ya tenían el Espíritu Santo? No estoy hablando de poder, sino del Espíritu Santo. Y ahí Ah, donde... ok, Sí, perdón. Sí, sí, entonces sí lo tenían. ya. Vamos a revisar aquí, nuestro hermano Jonathan dice, me arriesgo, creo que no, porque era necesario que Jesús ascendiera. El hermano Pablo dice, ellos necesitaban poder, salvación tenían. Me imagino que eso significará que sí, sí tenían el Espíritu Santo porque la salvación está asociada a una obra del Espíritu Santo. Y dice el hermano Jonathan, sí, creo que tenían el Espíritu Santo. Y el hermano Daniel dice, sí lo tenían. Vamos a qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Sabe que cuando uno plantea esto, para algunos pareciera que uno está hablando en chino? O sea, ellos no... me encontraba con personas que dicen, no, pero si el Espíritu Santo no estaba antes. Hermanos, el Espíritu Santo ha trabajado desde la creación y antes de la creación. El Espíritu Santo es Dios y ha estado trabajando en la historia de la salvación, ¿ya? Entregando dones. Y si ustedes ven los relatos del Antiguo Testamento sobre los dones carismáticos, es impresionante. O sea, la iglesia de Hechos, muchas de las cosas que uno ve en la iglesia de Hechos, mis hermanos,
son cosas que uno encuentra en el Antiguo Testamento, los formatos, lo que sucede ahí. Veamos lo que dice. Ahora nos hace la pregunta, ¿tenían ya el Espíritu Santo en su vida o era un completo desconocido para ellos? Veamos qué nos dice la Escritura. Mateo 10, 1, 7, 8 dice, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad en gracia. ¿Ustedes creen que si ellos no hubieran tenido el Espíritu Santo, no hubieran podido hacer eso? ¿Hubieran podido hacerlo? Es una buena pregunta. O sea, estamos aquí, creo que... Vamos a seguir mencionándome, ya, sigamos. Marcos 6, 12, 13 dice lo siguiente. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Sigamos con Lucas 9, 1, 2. Aquí se describe el cumplimiento de la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Algo similar es lo que enfatiza Mateo y Marcos, ¿ya? Acerca del poder que delegó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de los 70, el envío de los 70, en Lucas 10. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y como dice nuestro hermano Daniel, no podían hacer o tener esas señales sin el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo estaba en ellos, o por lo menos el Espíritu Santo los capacitaba, sí, estaba en ellos. Entonces, cuando ellos llegan a Pentecostés, el Espíritu Santo no es algo desconocido, pero la experiencia de Pentecostés fue diferente. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo pasa a morar de forma permanente en la iglesia y en el creyente. Y ese Espíritu es el que entrega el dunamis, el poder, ¿ya? Hermano Patricio. Pastor, bueno, por lo que se da a entender, entonces ellos desde mucho antes tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Pero mi duda es por qué entonces Juan, ya a punto de ascender, sopla en ellos para que reciban el Espíritu Santo y después dice en Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces como que da a entender igual que no estaba, ¿me entiendes? Sí, volvemos al tema en relación al bautismo. Dice que Jesús sopla el Espíritu sobre ellos. Eh, por lo menos cuando menciona ahí, nosotros entendemos que, o lo podemos asimilar de esta manera. El Espíritu Santo en el antiguo pacto, ya antes de Pentecostés, ¿de qué forma operaba en la persona, en los profetas? ¿Cómo era la forma habitual? A través de una visitación. El Espíritu Santo venía en la mayoría de los casos de forma esporádica, o venía por un tiempo, venía sobre ellos. Ya, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Después de Pentecostés, la diferencia es que el Espíritu de forma permanente está en el creyente. Esa es la mayor, creo, diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente obraba o trabajaba en algunas personas, generalmente liderazgos, profetas, reyes o personas que Dios escogía, vamos a ocupar un término que a alguna gente no le gusta, arbitrariamente. O sea, Dios elegía a algunos según lo que él determinaba, y esa era la persona en la cual el Espíritu Santo oraba, ¿ya? Esa persona o profetizaba, o hacía grandes señales, hacía milagros, pero eran casos particulares. Ahora, hasta Pentecostés, tiene que asimilar esto, Patricio, que hasta Pentecostés el Espíritu Santo no estaba de forma permanente en ellos. O sea, en el momento que Jesús sopla, nuestro Señor sopla sobre ellos, todavía no había llegado la promesa, que era que ellos serían revestidos de poder. Entonces, cada una de esas señales podemos nosotros considerarla como o visitaciones o el trabajo del Espíritu Santo en ellos, pero no todavía bajo esta actividad. Y eso aquí me ayuda también a mí. ¿A qué me ayuda? Nos ayuda a nosotros a entender que también el Espíritu Santo, estoy hablando de las señales, el Espíritu Santo
Incluso puede obrar y Dios puede ocupar a alguna persona sin necesariamente haber tenido el Espíritu Santo para cumplir su propósito. O sea que hay dones espirituales que se pueden manifestar en personas que no han tenido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Porque Dios, siendo soberano, por definición, puede utilizar a cualquier persona para cumplir sus propósitos de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, sí nos vamos a encontrar nosotros con personas que, sin tener esta experiencia del bautismo, ellos van a mostrar dones. Dentro de varios pentecostales no están de acuerdo con esta posición. No están de acuerdo. Ellos dicen que el bautismo es requisito sine qua non, o sea, no hay otra forma que no sea a través de eso. Eh, quiero, ahí Jonathan, no sé si va a ser la misma pregunta, pero me interesó el comentario que hizo que dice Mateo 7. Dice, Señor, en tu nombre hicimos, o sea, recordemos lo que dice, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, o sea, hicieron milagros. Dentro del discurso del monergismo, del calvinismo, ellos dicen, esas personas nunca fueron salvos, porque dice al final, apartado de mí, a saber de manera, dicen, nunca los conocí. Pero para nosotros los pentecostales es una tremenda advertencia, que siendo usados por Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, al final alguien sea desechado porque se apartó de Dios. Apartados de mí. Bueno, es decir, son dos interpretaciones para el mismo texto. Bajo la perspectiva monergista, calvinista, ellos dicen, no, nunca fueron salvos. Eso es una clara señal de que hay pentecostales que no son cristianos, no son salvos. Yo creo que sí, que en el momento en que ellos hicieron las señales, hicieron milagros, estaban llenos del Espíritu Santo porque no pueden hacerlo, no pueden hablar en nombre de Cristo si ellos no están revestidos de poder. Pero al final de su camino o en algún momento del camino ellos abandonaron la fe y fueron desechados, apartados de mí. Nunca los conocí, nunca los conocí. Así que no sé si era eso lo que quería preguntar Jonathan, pero me parece un texto muy interesante en relación a esto. Sí, profesor, eso era. Muchas gracias. Sigamos, nos queda un poquitito. Ahora vamos a Hechos 8, 14, 20. Los samaritanos habían sido testigos de las señales que Dios obró a través de Felipe. Recordemos que fue Felipe quien los evangelizó. Habían además respondido en fe al mensaje de Cristo y se habían sometido al bautismo. Habían pasado por las aguas ya. Pero aún ellos no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, eran creyentes, pero todavía no tenían esta experiencia carismática. Dice el relato, el versículo 17 de Hechos 8, que Pedro y Juan les imponían las manos y ellos recibían el bautismo o recibían el Espíritu Santo. Dice que Simón el Mago, un personaje que menciona ahí, vio algo extraordinario en este don del Espíritu. Aunque él ya había visto milagros, había visto sanidades que había hecho Felipe, el bautismo, él notó algo que sucedía ahí. Y dice que inmediatamente él quiso tener esa autoridad también de impartir el don. Él quería entregarlo, algo vio. Algunos comentaristas dicen que él vio algo externo, una señal externa que les hizo entender que esas personas estaban recibiendo poder. Dice que ya había sido testigo de la expulsión de demonios y sanidades, pero esto era claramente algo diferente. Lucas simplemente dice que Simón vio o fue testigo de que se daba el Espíritu Santo. Sucedió algo que él pudo observar. Ahí hay teólogos, hay varios teólogos me he encontrado, que ellos infieren que lo que vio Simón el Mago fue el don de lenguas. O sea, es una posición que la ha visto en varios exégetas. O sea, él vio algo externo que sucedía y se asocia al bautismo en el Espíritu Santo como el don de lenguas. Vamos ahora a Hechos 9:17. La regeneración de Saulo sucedió camino a Damasco, cuando tuvo un potente encuentro con Cristo glorificado. Saulo lo identifica como Señor, en griego Kurios, uno de los nombres usados en griego para Dios. Lucas no menciona explícitamente que Pablo recibiera el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí afirma que Ananías fue enviado al apóstol de los gentiles para que recibiese la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Una referencia directa a la experiencia carismática. El bautismo del Espíritu Santo también se le llama llenura, ¿ya? En otros relatos de Hechos y en los mismos escritos de Pablo podemos reconocer que Pablo fue un creyente lleno del Espíritu, con abundancia de dones, usado poderosamente por Dios y quien disfrutaba de las expresiones carismáticas.
como el don de lenguas. Recordemos que Pablo dice en 1 Corintios 14, 18: yo hablo más lengua que todos ustedes. Será alguien que por lo menos la Biblia dice que disfrutaba de este don. Vamos ahora a Hechos 19. El caso de los hermanos de Éfeso es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían sido evangelizados por Apolos, alguien que había sido instruido en el camino del Señor, pero que solo conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El de arrepentimiento. Este fue perfeccionado en su doctrina por Priscila y Aquila, quienes eran a su vez discípulos de Pablo. Pero fue Pablo el instrumento utilizado por Dios para que estos discípulos recibiesen el Espíritu Santo. La honestidad de ellos es tremenda y preocupante, pues afirman que ni siquiera habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Esto considerando que ya eran creyentes. Y la pregunta que yo les hago acá, ¿pasará lo mismo hoy? ¿Habrán iglesias donde ni siquiera saben sobre el Espíritu Santo? Claro, lo han escuchado, pero no lo han experimentado en esta dimensión, si queremos mencionar un lenguaje ahí quizás más claro. No lo han experimentado bajo este paradigma de poder. El relato menciona que después de imponerle las manos, comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, ¿ya? Ahí conocieron a Dios en su dimensión carismática a través de su Santo Espíritu. Dice nuestro hermano Moy, los presbis no saben. No, si hay presbiterianos que son carismáticos. Eh, sigamos, Profe, ¿sí? ¿y pueden haber bautistas que carismáticos o es una contradicción? No, si hay bauticostales. Usted no los conoce, yo conozco a varios. Voy bien, muchas gracias. Los bauticostales. Los bautistas es tan, a ver, ¿cómo decirlo? Es tan diversa el tema de los bautistas que ellos finalmente se les clasifica por su tipo de eclesiología y porque son creados bautistas. O sea, bautizan a la gente adulta, ya por eso se les llama bautista igual. También por eso no se les puede llamar reformado bautista, porque ser reformado significa sí o sí bautizar niños. En cambio, el bautista, por definición de nombre, es bautismo de personas ya adultas. Así que, Mire, yo se lo pregunto porque yo atiendo pacientes como ¿ya? psicóloga y recibo muchas personas sin querer queriendo que comparten mi fe, pero son de distintas denominaciones, por decirlo así, hasta católicos. Y yo he tratado de prepararme porque siempre se llega al punto de la fe cuando las personas hablan de sí mismas. Pero me pasaba que, por ejemplo, cosas puntuales como la alabanza, por ejemplo, en otras, yo siento que la alabanza es un momento muy del Espíritu Santo, por lo menos en mi fe, en mi iglesia, en cómo yo lo vivo. Entonces, ¿cuál es su percepción al respecto en ese momento en particular cuando los bautistas ni siquiera alzan las manos? Bueno, ellos por el tipo de himnología, pero vuelvo a insistir, hay iglesias bautistas que son más expresivas que otras, pero ellos tienen en general una liturgia más pausada. Pero su liturgia no es tanto como la de los presbiterianos, de los anglicanos. El caso de los anglicanos es como estar en una misa. O sea, es una misa. Ellos son evangélicos, o sea, son protestantes, no evangélicos. Los anglicanos son protestantes. Pero el caso de ellos es estar en una misa. Y en el caso de los bautistas tienen diferentes tipos de expresiones, pero igual hay gente que levanta las manos, que muestra, quizás no en el contexto como pentecostal, donde hay otras cosas que se manifiestan, pero igual hay gente que disfruta mucho la adoración. Ahora, como usted dice, una de las características de los pentecostales es que nosotros, la adoración comunitaria es un elemento muy importante y es donde la libertad que tenemos nosotros nos caracteriza. Y recordemos, y algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que la oración y la adoración comunitaria que se hace cuando se está con la iglesia es el reflejo de la oración y la adoración privada. O sea, cuando nosotros estamos en lo privado, tenemos nuestros devocionales, nosotros oramos, también cantamos, acostumbramos por lo menos un buen hábito el hacer eso, leer la palabra, orar, cantar, y eso se repite. O sea, si nosotros dentro de nuestra devoción privada disfrutamos de los dones espirituales, es normal que en el momento en que oremos en público también, o oremos en comunidad también se manifieste. Vamos a la casa Cornelio, porque aquí ya estamos cambiando y no sé si usted se nos cuenta que me salté. Pasé al 19 y ahora vuelvo al 10, Hechos 10.
Y aquí hay un tema muy, muy, muy interesante, porque yo por 20 años pensé que este caso había ocurrido, la conversión con el bautismo en el Espíritu Santo en el mismo. Es más, el relato incluso da la impresión de que primero fueron bautizados, después se convirtieron, porque dice que fueron bautizados y después fueron, o sea, fueron primero bautizados en el Espíritu y después fueron bautizados en agua. Como que ocurrió al revés. Pero veamos el relato, ¿qué es lo que nos dice el relato? Hechos 10, del 44 al 48 está el texto, dice. Este relato tiene gran importancia, pues a través de este acontecimiento se cumple la completa, no se preocupe hermano Marcos, ahí después de la grabación. La promesa, aquí se cumple lo que se llama la completa democratización del Espíritu, en el sentido que el Espíritu ya no sería parte de un solo pueblo o de una casta. Ahora el Espíritu Santo se extiende para todo el mundo. Recordemos que ya alcanzó a los samaritanos que eran judíos po- como primos lejanos, dicen los judíos, porque los despreciaban, era sangre mezclada. Pero ellos adoraban al Dios de Abraham. Pero ahora en el caso de Cornelio ya pasa a los gentiles la promesa. O sea, se cumple ahí que finalmente toda la tierra ya sería alcanzada por la palabra y también el Espíritu Santo sería para todos. La promesa del Espíritu Santo ya no es solo para los judíos. Ahora los gentiles también pueden disfrutar de los beneficios de la promesa. Este relato puede considerarse una excepción a la doctrina de la subsecuencia, pues indica que el bautismo neumático ocurre incluso antes de la conversión, pero veamos algunos puntos. Primero, Dios conoce claramente a Cornelio, dice, sus acciones, sus actos, sus obras habían subido para memoria delante de Dios. Esto es algo muy llamativo, ¿ya? Primero, Dios lo conocía. Segundo, Cornelio también conoce a Dios. Dice que el relato nos indica que era un piadoso y temeroso de Dios junto a su familia. Oraba constantemente y hacía limosnas, es decir, tenía obra. O sea, Cornelio junto con su familia, ellos eran personas que adoraban, oraban, hacían limosna, y eso Dios lo tenía considerado. Y dice la palabra, dice en Hechos 10:35, que Dios se agrada de todo el que le teme y hace justicia. ¡Qué tremendo! Y saben que este texto es un golpe tremendo para la doctrina de la depravación total como la presenta el calvinismo. Es un golpe tremendo. ¿Por qué Cornelio podía hacer buenas obras si, como ellos afirman, no tenía el Espíritu Santo o no se supone que una persona que no ha sido predestinada no puede, o la persona está irremediablemente corrupta y está muerta espiritualmente? ¿Cómo él podría hacer buenas obras? Es una doctrina, o sea, por lo menos esto confronta y es una pregunta que uno hace y habitualmente las respuestas no son muy buenas las que le dan a uno. Pero aquí tenemos algo claro. Cornelio bajo la cultura griega y cultura romana, el pater de familia, ya, el padre de familia, la familia acostumbraba a adorar al dios o los dioses que los padres tenían ahí, tenían habitualmente un altar en la casa, ya sean uno, dos, tres dioses, también siempre tenían alguna imagen del César, porque el César era como una deidad que todos debían adorar. Pero fíjense que acá Cornelio adora al Dios de Israel, al Dios abrámico, ¿ya? Si lo queremos mencionar de esa manera. Y la costumbre es que el padre, cuando toma una decisión sobre el Dios que adora, la familia igual hace lo mismo, no solamente la familia, también los esclavos, también ellos, y lo más probable es que Cornelio también le haya hablado de este Dios a sus amigos. ¿Se acuerdan que el bautismo que reciben ellos no solamente lo recibe Cornelio y su familia, también los amigos que había invitado? Entonces era gente que ya conocía al Dios abrámico, ya tenía una relación, y como dije, además Dios los conocía a ellos. O sea, acá si nosotros queremos sustentar la doctrina de subsecuencia, se sustenta sin mayor problema. O sea, eran personas que conocían a Dios y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Sigamos que nos queda. eh, no, estamos listos. Están todos los casos listos. Están todos los casos listos. Ya tenemos aquí a Cornelio. Ahora vamos a pasar. ¿Es Pentecostés un acontecimiento único? Una pregunta muy interesante. O sea, el Espíritu Santo, mis hermanos, hay que tener claro esto, es lo que estaba mencionando antes. El Espíritu Santo, dame un segundo, voy a correr esto por acá.
ha trabajado de forma dinámica desde la misma creación, ¿ya? Como integrante de la Trinidad, de la divinidad. Podemos ver su soplo, como dice el Antiguo Testamento, Ruach o Ruach, a través de todo el relato bíblico, acompañando a los patriarcas, liberando al pueblo oprimido por Faraón, guiándolos en el desierto, en la época de los jueces, en la monarquía, en el exilio y en la reconstrucción. Lo vemos acompañando al ministerio de Cristo con señales, milagros y prodigios. Por lo tanto, el acontecimiento de Pentecostés no debe ser entendido como el clímax de la fusión del Espíritu, como habitualmente lo han comprendido y enseñado el magisterio protestante. Más bien es el inicio de un acontecimiento que seguirá vigente y repitiéndose hasta la culminación de los tiempos. Desde un aspecto histórico, sin duda, es un acontecimiento singular, porque tiene una temporalidad, o sea, ocurrió en el año aproximadamente 33 después de Cristo, y también tiene una localidad, o sea, sucedió en un lugar que era Jerusalén, una localidad definida, pero como evento fundacional y catalizador es el inicio paradigmático para la iglesia en los postreros tiempos, algo que se ha seguido repitiendo. Por eso menciono que los eventos que relata Lucas, dentro de su potente simbolismo, son similares, homogéneos, idénticos en propósito, los cuales he clasificado como el Pentecostés de los samaritanos, que ocurre en Hechos 8, el Pentecostés de los gentiles, que ocurre en Hechos 10, y el Pentecostés de la diáspora, que ocurre en Hechos 19. Esta interpretación continuista, donde Pentecostés se sigue repitiendo históricamente, ha sido entendida de forma pragmática. ¿Qué significa pragmática? Que no se ha desarrollado quizás como una teología formal, pero sí se ha practicado, se ha entendido de forma, bueno, valga la redundancia, en forma pragmática, por el pentecostalismo, quienes fuera de la discusión teológica y semántica que se suele dar en la academia, viven bajo las expectativas de recibir su propio Pentecostés, ya sea que éste se interprete como un avivamiento, despertar espiritual, llenura, visitación o bautismo en el Espíritu Santo. Saben, hermanas y hermanos, no importa el lenguaje. De repente nosotros nos complicamos con la clasificación. Finalmente entendemos que hay una experiencia dinámica que entrega poder al creyente, que involucra aspectos no solamente cognitivos, sino también aspectos emocionales. Nosotros afirmamos que lo sentimos. O sea, para nosotros es una experiencia que es tan relevante en nuestra vida y que además es buscada y deseada. Y una de las cosas que nosotros hemos lamentado dentro de esta historia que hemos tenido como pentecostales es que cada vez esta experiencia se propicia menos dentro de nuestras comunidades. Conversábamos el fin de semana con el pastor, con el obispo Sergio Veloso, ahí el obispo de Lipechi, y estamos de acuerdo que cada vez es menos frecuente que se den estas instancias. Yo recuerdo vigilias, ayunos, retiros, encuentros. Cada una de las actividades tenían como propósito que la persona tuviera una experiencia dinámica con el Espíritu Santo. ¿Ya? Vámonos, queda poquito, de ahí vamos a tener un tiempo de conversación. Eh, Como dijimos, ya teníamos el Pentecostés de los 10 por esta interpretación continuista, donde Pentecostés se sigue repitiendo históricamente, ha sido entendida de forma pragmática, ¿ya? Eh, Esto, aunque nosotros estemos discutiendo terminología, finalmente para nosotros son palabras nomás. En la práctica, el mundo pentecostal lo ha vivido y lo ha disfrutado. Dentro, además de la himnología del movimiento pentecostal, podemos encontrar plasmado este singular anhelo, el cual es recurrente en la forma y estilo de sus letras, las cuales suelen ser invitaciones a la efusión del Espíritu Santo con expresiones como lléname, bautízame, avívanos. Y fíjense que de repente se ha fijado, no de repente, sino que dentro de la crítica que se hace de algunos, ¿sabes que el otro día me encontré con un joven que estaba analizando unos himnos y decía que estos himnos no son bíblicos? O sea, tomaba himnos y él, eh, por el tipo de letra, decía que no eran correctos porque los himnos estaban invitando al Espíritu Santo. Decía, eso no es bíblico porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Ese era su argumento. Y yo entendía al tiro que se estaba consumiendo teología calvinista. Lo entendí enseguida, porque los calvinistas creen eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo
está en nosotros efectivamente, pero también la Biblia habla que nuestra copa se puede llenar. Mire, el caso de Pablo hablándole a Timoteo para mí es un ejemplo muy claro de esto. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Quién es Timoteo? Timoteo no es un aprendiz. Timoteo no es un neófito. Timoteo no es alguien que recién se está convirtiendo. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice al pastor de la iglesia de Éfeso, le dice, aviva el fuego del don de Dios. ¿Qué más queda para nosotros? Le está hablando una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. No le está hablando a alguien que necesita tener un encuentro con Jesús, le está hablando a un creyente. Y le dice, aviva el fuego del don de Dios. Y nosotros entendemos, vuelvo a insistir, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero buscamos intencionalmente este mover espiritual, porque lo entendemos como una obra subsecuente, como lo hemos dicho teológicamente, una obra subsecuente, y que finalmente tiene que ver con aspectos que son además de la parte carismática, que tienen aspectos también que involucran toda nuestra humanidad. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona en esta dimensión, mis hermanos, el Espíritu Santo provoca cosas en el creyente. Mire, entendamos esto. Nosotros definimos a Dios. Tratamos de hacerlo dentro de la academia, dentro de lo que es el estudio, tratamos de definir a Dios. Decimos que Dios es trascendente, Dios es inconmensurable, Dios es eterno. Lo abarca todo. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios es el alfa y el omega. Dios es el eterno. Y empezamos a mencionar las perfecciones. Él es el rey de reyes, señor de señores, rey de justicia. Ese Dios tan grande, un Dios que tratamos de entenderlo con nuestra mente finita y que aún así es mucho más de lo que nosotros podemos pensar en Él, un Dios que es perfecto. Este Dios tan grande decide venir a vivir, a habitar en el creyente, en la criatura, en nosotros siendo pecadores. Y cuando llega esta presencia, el ser humano sabe lo que pasa, que nuestro cuerpo reacciona, nuestra carne reacciona. Por eso nosotros afirmamos que le sentimos. Por eso que en nuestras comunidades hay gente que tiembla, que cae, que salta, que ríe, que llora. Es porque para nosotros es importante esto, es Dios mismo quien viene a nosotros. Estamos de acuerdo que no todos reaccionan igual, pero yo creo que hay algo que tiene que ser muy claro para nosotros, y es que nadie puede quedar indiferente ante la presencia de Dios. Nadie. Todos, todos debemos por lo menos tener una reverencia ante esta experiencia. Hay gente que se siente que le embarga así como un sentimiento, hay otros que, pero también uno ve gente tan indiferente ante la presencia de Dios. Estamos hablando de Dios mismo, que viene a habitar al creyente. Entonces, esta experiencia es algo que nosotros debemos propiciar, debemos buscar, y quienes están en el liderazgo deben ser intencionales en generar las instancias para que las nuevas generaciones también puedan disfrutar de este tan importante acontecimiento en la vida de todo creyente. Dijimos al principio que el bautismo es para todos los creyentes. No es para un grupo de iluminados, no es para un grupo especial de súper espirituales, no es para un grupo que encontró una revelación especial, no, es para todos los creyentes, mis hermanos. Sigamos, que nos queda ahí un poquito todavía. Pentecostés como efusión e infusión, que son términos teológicos que ocupamos para esto, como efusión o infusión del Espíritu Santo, se sigue anhelando y repitiendo en la comunidad, en la vida de miles de creyentes, quienes anhelan o incluso son sorprendidos por esta experiencia, hasta que venga lo perfecto, como dice 1 Corintios 13:10, o sea, el regreso glorioso de Cristo por su iglesia. Y quiero terminar con esto, que para mí es un tremendo himno, que probablemente algunos de ustedes conozcan, la mayoría quizá, que dice, unánimes junto a la cruz. Y dice, unánimes junto a Jesús pedimos con fervor, según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador, o manda otro Pentecostés, potente Salvador, y con fuego otra vez avívanos, Señor. Mire, qué tremendo, mis hermanos, estamos hablando y un himno que para mí tiene mucho sentido porque es el anhelo de una iglesia,
el anhelo de muchos creyentes quienes buscamos, Señor, manda otro Pentecostés. Miren, mis hermanos, hace algunos años atrás, no sé si alguien acá se acordará, que en la ciudad de Santa Juana, en la octava región, en un recreo, unas jóvenes cayeron al suelo y empezaron a hablar en lenguas. Salió en la prensa y llegó la Defensoría de la Niñez porque se pensó que había vulneración ahí de esas niñas. Y yo recuerdo cuando entrevistaban a la directora. Entonces la directora decía, entre paréntesis, eran de la IEP las niñas, eran de la IEP. Y la directora, cuando la entrevistaban, ella decía, hay que entender que este es un colegio confesional, un colegio evangélico, y que además estas niñas, lo que les sucede es lo normal dentro de sus comunidades, dentro de sus iglesias. Ellos dice, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y es parte también de su cultura. ¿Y sabes lo que yo recordaba cuando ella decía eso? Me recordaba cuando Pedro decía, ahí en el aposento alto, ellos no están borrachos como ustedes creen. Esto es lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. Porque la gente pensaba que eso era locura. ¿Qué es lo que pensaron en el aposento alto? Estos están llenos de mosto, estos están todos borrachos. Dicen, no, esto es lo anunciado por el profeta Joel. Me recordaba el caso de Hoover, ahí en el año 1909. Saben que fueron de un periódico donde quisieron buscar la noticia sensacionalista, buscar ahí como la cuarta, si queremos comparar a un diario moderno, fueron a buscar la noticia llamativa. Y el periodista pensó que Hoover le estaba dando algún tipo de licor, porque Hoover decía la sangre del cordero y la gente, algunos empezaban a saltar, otros caían en el suelo y algunos hablando en lenguas extrañas y lo que pensaba el periodista que le estaba dando algún tipo de licor, de mezcla de licores que se llamaba la sangre del cordero, pero él no entendía que este era vino de lo alto. Esto era el Espíritu Santo que estaba llegando en sus vidas. Nuevamente, no, ellos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. Y cada vez que hemos estado en un avivamiento, la gente llega y le llama la atención, quienes no conocen, quienes se extrañan de lo que ahí sucede. Y uno de decirles, tranquilo, tranquilo, ellos no están locos. Esto lo anunciado por el profeta Joel. Y esa es nuestra respuesta bíblica, nuestra respuesta honra a la escritura. Y aunque, y saben que, mis hermanos, que a mí lo que me asombra es que el mayor ataque hacia la experiencia carismática que nosotros tenemos viene de otro evangélico. Ni siquiera viene de gente que se en conversa, son otros cristianos los que vienen a criticarnos, a decirnos. Les pregunto, los judíos que estaban en el aposento alto, ¿conocían a Dios o no conocían a Dios? Eran personas religiosas, eran personas que iban a adorar. Eran personas que invertían mucho dinero para ir a ofrecer sacrificios, o sea, para estar en el templo, para comprarse un animalito y que se hiciera expiación. No era gente cualquiera, era gente religiosa. Pero los religiosos no entendieron. Ya había que explicarle a ellos. Y todavía están haciendo lo mismo. ¿Por qué uno llora? ¿Por qué la gente tiembla? ¿Por qué la gente habla en otras lenguas? Porque esto lo ha anunciado por el profeta Joel. Creo que es importante que nosotros demos un sustento hermenéutico claro a lo que es nuestra fe. Yo estoy de acuerdo que quizás no todos tengan la misma efusividad y la misma expresión, porque hay comunidades donde el bautismo parece ser algo más, quizás más hacia adentro. Yo eso lo puedo entender, pero también no podemos nosotros estar acusando a nuestros hermanos que son más expresivos y si ellos saltan como becerros en la manada cuando reciben la presencia de Dios, gloria a Dios ellos que disfruten la presencia de Dios. Yo aprendí ya no cuestionar. Lo que sí, tengo claro, que de repente hay cosas que no me gustan, pero aprendí a diferenciar entre lo que no me gusta y lo que no proviene de Dios. Hay que tener ahí discernimiento. Mis hermanos, tenemos algunos minutos para hacer consultas. Ya por lo menos lo que es el contenido de la clase ya está listo. Anduvimos rápido, pensé que íbamos a andar más lento, ¿ah? Pastor, Sí, claro. buenas tardes, buenas Oh, noches ya. hermano George, dígame. Sí, estaba yo muy ansioso de llegar a esta clase.
Eh, bueno, yo soy nacido en el Evangelio y, y hace muchos años, en un término de encuentro, los encuentros generalmente finalizan con la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Y en ese proceso, en ese tiempo, en ese espacio, obviamente hubo una llenura impresionante. Yo me acuerdo que, creo que se lo comenté a usted tiempo atrás en una conversación. eh, yo estuve mucho rato, muchos minutos, con una risa que nunca en mi vida la había vivido, ¿ya? Y el pastor fue a orar por mí, puso las manos y de ahí me dejó y yo quedé, y quedé vuelto loco riéndome a carcajadas. Y otros hablaron en lengua prácticamente, muchos hablaron en lengua. Y éramos alrededor de 60 personas en ese retiro. Y bueno, yo quedé medio, no conforme, digamos, en el sentido de que yo no hablé en lengua. Y le comento al pastor y el pastor me dice, tranquilo, estáis loco, yo te vi lleno del Espíritu Santo, ¿qué queréis más? Me dijo, ¿ya? Entonces, y generalmente cuando Dios, digamos, a lo mejor no es la forma de decirlo, cuando Dios en un momento de llenura, en un momento cuando Dios a uno, como dice uno vulgarmente, lo toca, ¿ya? Generalmente Dios se manifiesta de esa forma en mí, ¿ya? Y yo me río y me río y me río unas carcajadas y no tengo idea qué dirá el resto, pero es algo impresionante que pasa en mí, pero nunca he hablado en lengua, ¿ya? Entonces, la iglesia hoy día, mi iglesia, está viviendo un momento precioso de llenura del Espíritu Santo, donde los jóvenes, estos últimos 3 domingos, muchos jóvenes han sido bautizados en el Espíritu Santo, aquí en Valdivia. Y Dios permita que sea para toda la iglesia, que no sea solamente para los jóvenes. Entonces ahí tenemos que irnos sumando. Pero sí me ha pasado de que de repente se acerca gente al oído que está capacitada, por ejemplo, me imagino yo, para ir a ayudar a las personas que están con la intención de ser bautizadas en el Espíritu Santo, y le dicen, por ejemplo, no sé, repite esta palabra conmigo, ¿ya? O le dicen, por ejemplo, mira, si viene una palabra media rara, repítela, dila, ¿ya? Yo no sé si había gente en el aposento alto haciendo eso, y eso obviamente confunde, y el fondo viene como un bajón para los que conocemos las cosas de Dios. Y eso me ha pasado a mí. Yo anhelo hablar en lenguas en realidad, ¿ya? Conversaba con Patricio ayer justamente por teléfono. Me decía, estate tranquilo, me decía, yo te he visto a ti lleno el Espíritu Santo, ¿qué más querís? Me dice. Yo digo, no, pero yo quiero esa experiencia, le digo, yo la quiero vivir, ¿ya? Entonces, esa es mi consulta, pastor. Y lo otro, para que se entienda igual, es un tema diferente, con respecto a 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo deja muy claro, ¿ya?, al comportamiento, después que uno es bautizado en el Espíritu Santo, si es necesario hablar y hablar y hablar en lenguas en pleno culto, ¿ya? Y donde obviamente no se edifica nadie, y hay gente invitada y hay visitas. Generalmente los días domingos uno llega gente por primera vez a la iglesia, y esto es muy común en las iglesias, ¿ya? Me gustaría saber, pastor, su opinión. Bueno, dentro de lo, bueno, hay varias cosas, ¿eh? Dentro de lo que dijo, ahí tenemos varias cosas, pero voy a ir por partes. Mire, quiero compartir acá para que veamos. Estoy leyendo, hay unos textos, déjame un sitio para compartir. Se me perdió el compartir. Acá está, compartir, compartir. Acá está. Un libro este de N. Bell, y aquí en relación dice, alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Quiero decirle algo que escribió uno de los pioneros de la Asamblea de Dios, ¿ya? Dice, sin duda, el Espíritu está presente con gloria y poder en la vida de muchos
que no han hablado en lenguas, pero creemos, según muchas escrituras, demasiado numerosas para analizarlas aquí, que cuando el bautismo del Espíritu Santo reciba su toque final, al controlar completamente nuestros cuerpos hasta el último miembro rebelde, la lengua, Él nos hará hablar en lenguas según el Espíritu nos dé de expresión, dice. Me gusta lo que dice ahí. O sea, yo creo que hay personas que han recibido el bautismo. Es doctrina cardinal dentro de la Asamblea de Dios el tema de las lenguas, pero creo que hay personas que, aún recibiendo el bautismo, no han hablado en lenguas, pero creo que ese es un don que está disponible para todos los creyentes. O sea, creemos nosotros que es un don que, según el relato y el deseo de Pablo también al final del capítulo que menciona el 14, dice, no impidáis hablar en lenguas. Además, es el único don que la Biblia menciona que es para edificación personal. Todos los otros dones son para edificación del cuerpo de Cristo, pero el don de lenguas es para edificación propia. Y quienes hemos tenido o quienes disfrutamos este don entendemos su importancia. Ahora, si nosotros hablamos en lenguas dentro de nuestra oración y dentro de nuestra adoración privada, hay que entender que cuando nosotros estamos en comunidad es normal que este don también se manifieste. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí en 1 Corintios 14? No está prohibiendo las lenguas, está organizando la liturgia, está ordenando la reunión. Si nosotros vemos el contexto de Corintios, Pablo comienza diciendo en el capítulo 1: veo que en todos ustedes están llenos, están rebosantes, exuberantes en dones espirituales. Le habla a personas que parece que eran tan espirituales, que tenían tantos dones, que en el momento de la reunión no permitían que la reunión continuara porque ellos estaban, parece que todos, extasiados con las lenguas. Pablo regula eso. Pablo ordena eso. Pero si uno ve y uno va revisando el capítulo 1, se da cuenta que Pablo no lo está prohibiendo. Pablo lo que está haciendo es organizando. Y por eso él, al momento de terminar el capítulo, es claro en decir, pero no impidáis hablar en lengua. Yo me quedo con eso. Dice que la lengua es un lenguaje que Dios entiende, que es para edificación personal. Y creo que esos términos, y además él dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Además él reconoce la importancia y el uso de este don. Pero igual me quedo con lo que dice aquí también ENPEL referente a esto. Creo que es claro que las lenguas también es algo que nosotros debiéramos buscar. No deberíamos tener problemas con eso. Pero yo creo que todo llega en el tiempo de Dios. Creo que tampoco podemos nosotros presionar. Y referente a eso de alguien hablando ahí detrás, no estoy de acuerdo con eso. Es más, yo voy a comentar acá algo porque sé que de aquí no sale. Dentro de las asambleas de Dios, para que alguien, para el pastorado, para darles credencial de pastor, es requisito el don de lenguas. Es requisito, o sea, algunos pueden que no estén de acuerdo, pero es parte de nuestro reglamento. Y ha sido así históricamente más de 100 años. Y en todo el mundo igual, en todo el mundo, ¿ya? Y cuando se estudiaba, mi estimado hermano Jorge, cuando se estudiaba antiguamente en el Instituto Bíblico, los que hacían lo hacían para ser pastores. O sea, ellos iban al instituto porque iban a ser pastores. Y uno de los requisitos que le empezaron a exigir, que se le exigía, es que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo al momento de egresar. O sea, si ellos al momento de egresar no eran bautizados, no se les entregaba el título. El certificado no se lo entregaban. ¿Y sabes lo que pasó? Que empezaron a ver jóvenes que estaban estudiando y que empezaron a mentir sobre el don de lenguas. A simularlo, como dice nuestra hermana María Cristina. O sea, y a mí me dolía tanto porque me lo contó un pastor. Me lo contó un pastor. Y decía, esta experiencia, que debería ser lo más normal, lo más natural del mundo para un creyente, lo transformaron en una pesada carga. No se puede obligar a la persona a hablar en lenguas, no se debiera hacer. Esto es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios, en el sentido de que nosotros no podemos colocarle una pistola a la persona y decir, habla en lenguas. Creo que esa idea de repetir después de mí no es una idea correcta. Uno sí debe propiciar, debe invitarlo, debe haber una búsqueda. Yo estoy de acuerdo con eso y se crean las instancias. Pero llegar a ese extremo, yo recuerdo que la gente decía, repita después de mí, mi charango, mi charango, mi charango, mi charango. O sea, cualquier cosa, cualquier palabra repetida que parece que eso era lengua, no. Las lenguas en su tiempo y Dios las va a entregar. Y van a ser lenguas de edificación y lenguas gloriosas y que la persona lo va a disfrutar. Creo que en eso consiste. Bueno, bien. Amén. Amén. Hermano Patricio.
Pastor, bueno, tengo dos preguntas y una sugerencia, si es que nos podría ayudar. La primera pregunta es, ¿la persona que reciba a Cristo recibe de inmediato el Espíritu Santo o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, era referente a lo que decía nuestro hermano Jorge, si es que el bautismo sí o sí tiene que ser la evidencia del hablar en lengua, porque si nosotros leemos la manifestación o la llenura del Espíritu Santo ahí en Hechos, vemos que todos hablaron en lengua, todos. Esa es la segunda. Y la tercera es que tiene algún libro que nos pudiera recomendar para este tema en específico. Ya, mira, la primera, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, todos, desde el momento, incluso antes de la conversión, porque la fe regeneradora la provee el Espíritu Santo, ¿ya? Así que todos tienen el Espíritu Santo. Y aclaramos que el bautismo es diferente en el sentido que lo que provee es poder. Eso es lo que provee el Espíritu Santo a través del bautismo. Ya explicamos que las personas antes de este acontecimiento ya eran creyentes, ya eran seguidores, ya eran personas que por lo menos habían creído y el Espíritu Santo es el que provoca eso. Segundo, las evidencias en lenguas. Esa es una doctrina cardinal para el pentecostalismo histórico. Ya, para el pentecostalismo histórico. Eso fue lo que creyeron los pentecostales de primera y segunda generación. Recién con el movimiento neocarismático, en los años 70, se empezó a cuestionar esa doctrina. Pero antes de eso, si tú lees El siglo del Espíritu Santo de Mason Sinan, o lees lo que pasó con los primeros pentecostales, es impresionante. Fue doctrina. Incluso eso marcó la diferencia entre antes y después. Ahora, esa no es una doctrina caprichosa, no es algo que se le ocurrió a un grupo y dijeron, así debe ser. Eso es lo que desprende cuando tú lees el relato lucano en Hechos. De los 5 acontecimientos, hay 3 en que claramente están las lenguas asociadas al bautismo, que en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Y hay 2 en los cuales tú puedes inferir. Primero, en Hechos 8, recordemos que les comenté que hay varios teólogos y exégetas que sin ser pentecostales dicen que lo que Simón el mago vio que estaba sucediendo era el don de lenguas. Y en el caso de Pablo, aunque no se menciona, Pablo dice en varias oportunidades que él habla más lenguas o que él disfruta del don de lenguas. En el 1 Corintios 14 dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Entonces no es una doctrina gratuita, no es una doctrina que es como porfía de un grupo de personas. Ahora, yo comprendo y quiero ser bien, especialmente con el pentecostalismo chileno, donde se ha dado de repente un problema con ese don. Y se lo digo en serio, se ha dado un problema. Que hay muchas personas que lo están criticando y a mí me han acusado de enseñar un pentecostalismo colonialista, como si el Espíritu Santo que está en Estados Unidos, está en la China, está en otra parte, fueron diferentes que tenemos nosotros acá. Y hay gente que se ha dedicado a hacer publicaciones contra lo que yo enseño. Digo, no, y además ni siquiera es algo que yo haya inventado, es algo que se enseña, lo enseñan tú, lees a Menzies, lees a Kinner, lees a varios teólogos más y todos están, o sea, esa es la enseñanza más directa y sencilla de la Biblia, dentro del contexto de la teología lucana. Pero como dije, me gusta mucho lo que dice Nebel, o sea, alguien que recibe el bautismo del Espíritu Santo puede hacerlo sin hablar lenguas, y él dice, sin duda, el Espíritu está presente con gloria y poder en la vida de muchos que no han hablado lenguas, pero creemos, según las muchas escrituras, demasiado numerosas para analizarla aquí, que cuando el bautismo del Espíritu Santo recibe su toque final, o sea, cuando hace su toque final, controla completamente los cuerpos, ¿ya? Hasta el último miembro rebelde del cuerpo. ¿Cuál es? La lengua. Me gusta lo que dice, estoy traduciendo esto Mm. porque quiero ver si lo puedo presentar en un libro. Y me pregunta también por un libro. Hablan en otras lenguas, John Sherrill. Si alguien lo quiere en PDF, se lo puedo enviar la versión antigua, la puedo subir a la plataforma y si alguien lo quiere comprar, también está disponible. Ahí me quedan algunas copias por si acaso. Que es un libro precioso, precioso, que además hace una defensa del don de lenguas, pero impresionante. Es un cristiano, voy a hacer un spoiler, es un cristiano que ¿Cuál libro decía, por eso? hablan en otras lenguas, de John Sherrill. Ah, sí, sí, sí lo tengo. Es un cristiano que investiga sobre el don de lenguas que tienen estos pentecostales, le llama la atención. ¿Qué quiere decir este don? Y John Sherrill no es cualquier persona. John Sherrill es el coautor de La Cruz y el Puñal de David Wilkerson. Si ustedes ven David Wilkerson, dice David Wilkerson y John Sherrill. Fue una persona que Dios usó mucho dentro de la difusión
del campo ahí dentro de la neumatología práctica, ¿ya? Hermanos, quedan, no sé si hay alguna pregunta más, nos quedan unos par de minutitos y estaríamos. Doctor, y disculpe, Sí, sí, claro. eh, ¿algún libro referente al bautismo del Espíritu Santo? El O, mismo de John Cherry, ya, ese mismo, ya. ¿sí? Y lo otro, cuando yo hice la pregunta de que si es que el creyente apenas se convierte, recibe el Espíritu Santo, em, lo preguntaba porque en Hechos capítulo 2 habla de que habían creyentes, o sea, habían hombres que habían aceptado a Cristo, que estaban ahí, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ahí fue cuando después llegan los apóstoles y imponen la mano. Eso era igual referente a esa pregunta, porque ese versículo habla de eso, de que cuando Felipe predicaba se arrepentían, claro, pero después llegaron los apóstoles y decían, reciban el Espíritu Santo. Claro. Eso es la doctrina de la subsecuencia, lo que hemos estado hablando hoy día. Aquí hay una pregunta que me hace David. Dice, Pastor, me gustaría saber su apreciación sobre la práctica del soplo en la iglesia. Bueno, una práctica que se da en algunas comunidades. A mí personalmente no me gusta mucho, ¿ah? Debo reconocer. Yo vi gente, le voy a contar una historia. Una vez vino un pastor y yo pasé adelante, sí, pasé adelante para que orara, porque uno cuando ocurren este tipo de actividades, uno igual quiere, bueno, vamos a buscar bendición, uno dice. Y voy a serle sincero, se ganaron unos hermanos y los dos colocaron los pies detrás de mis pies, uno a cada lado, y me votaron. Y me votaron. Debo reconocerlo, en una oportunidad me votaron. Pero este tema del soplo, y me recuerdo eso porque el pastor está, precisamente el pastor que estaba predicando, él estaba con el tema del soplo. Pero yo creo que Dios obra de formas tan distintas, tan diferentes en algunos casos. ¿Qué problema hay que a través del soplo pueda ocurrir algo? Quizás el problema es cuando se hace doctrina de algo. Ahí yo creo que hay que tener cuidado cuando algo no es necesariamente o no es completamente bíblico. O sea, creo que puede ser una forma válida que Dios obre, amén. Pero creo que no se debiera definir como el modelo, el modelo. Ahí hay que tener cuidado. Mire, hermano, antes que se me vaya, mi hermano Jorge, quiero mostrarle ahí, eh, ahí está John Wesley a mano izquierda. Fíjese cuando él predicaba lo que sucedía en sus reuniones, dice que habían convulsiones, o sea, había gente que convulsionaba, o sea, los cuerpos le temblaba, que había gente que caía, había gente que tenía fuertes gritos, había gente que lloraba, había gente que tenía visiones, había gente que tenía revelaciones, y fíjese, habían risas y cantos. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo un tiempo que hubo, ¿se acuerdan ustedes del mover que se le llamó la risa santa? Que había gente en la iglesia que les daba una risa incontrolable. Y la gente decía, no, esto no se había visto antes en el cristianismo. Falso. Han ocurrido antes. Estas expresiones han sucedido. Y creo que también es un llamado de atención para la iglesia de que el Espíritu Santo, la persona reaccionan de muchas maneras, y entre eso la risa. Creo que es algo totalmente válido. Así que por eso lo quería comentar. Gracias, pastor. Ya pues. El otro día escuchaba una prédica, igual me sorprendió porque decía que la persona que no es bautizada en el Espíritu Santo nunca va a poder tener un discernimiento. Entonces, el Espíritu Santo que obró en mí, que me transformó, que cambió mi mente, que cambió mi corazón, que en unas oportunidades Dios en su misericordia he orado por los enfermos y Dios los ha sanado, ¿ya? Y ese mismo Espíritu Santo no tiene entonces la capacidad para que yo tenga discernimiento. Entonces eso me quedó dando vuelta, pastor. No, no, ese es una apreciación. Mire, el discernimiento es un don que se perfecciona a través de la escritura y también trabajándolo. Yo creo que el discernimiento de espíritu es algo que todos los cristianos debiéramos tener, practicar, un don que todos debiéramos tratar de trabajar, pero es un don que también se manifiesta en los momentos en que es necesario saber si algo proviene de Dios o no proviene de Él. Amén. Pero aunque el Espíritu Santo sin duda nos capacita, yo eso no estoy discutiendo la importancia de esta experiencia, no estoy discutiendo eso, pero creo que decir que como que prácticamente una persona está desprotegida si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, Dios va a buscar siempre la forma de que su iglesia sea edificada. Dios siempre va a cumplir su propósito. E incluso aunque hayan personas que no tengan el bautismo, Dios va
va siempre a proveer las herramientas para cuidar su iglesia. La iglesia, mis estimadas y estimados, es la novia de Cristo, le pertenece a Cristo. Y yo creo firmemente que Él está al control de su iglesia, que cuida su iglesia. En ese sentido, yo por lo menos descanso en lo que la Escritura afirma. ¿Ya? Amén. Pastor, una preguntita. ¿Sí? ¿O existe una diferencia o no hay una diferencia cuando Juan Bautista dice que bautiza en Espíritu Santo y fuego? ¿Es lo mismo o es una diferencia? Wow, eso es un buen comentario, puesto que hay dos posiciones mayoritarias al respecto. Primero, que ese bautismo en fuego uno lo puede asociar como símbolo del Espíritu Santo, un símbolo que aparece varias veces en la Escritura de la presencia de Dios. Recordemos la salsa ardiente, el fuego del altar, la nube en la noche que está alumbrando. O sea, el fuego es algo que nosotros podemos ahí reconocer como parte del Espíritu Santo. Pero también se menciona como juicio. Esa es la otra interpretación conocida, que el Espíritu Santo, o sea, bautizado en el Espíritu Santo, pero también el bautismo en fuego, que va a ser un bautismo de castigo. Ya, o sea, significa, recordemos, bautismo literalmente significa sumergir, literalmente. Entonces, imagínense, bautizado en fuego, o sea, metido en el fuego adentro. Entonces, hay exégetas, hay teólogos que afirman que eso tiene que ver con el juicio final. ¿Ya? Son las dos posiciones que más se mencionan al respecto. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, mis hermanos, estamos Dios mediante encontrando la otra semana. Vamos a hablar de Cristo sana, que me lo salté ahora, y va a ser muy, muy interesante. O sea, la sanidad que tenemos nosotros como interpretación versus cómo la tiene el determinismo teísta. Vamos a ver, porque ellos no oran por los enfermos, y si oran es para que Dios finalmente cumpla su propósito. Pero vamos a ver los detalles importantes. Ellos, si alguien está enfermo, es porque Dios lo determinó. Pero nosotros creemos que la sanidad es algo que Dios entregó a su iglesia y que está vigente. Y lo hemos visto además, lo hemos experimentado. Bueno, mis hermanos, hay un gran abrazo. Dios les bendiga. Ahí, un gran abrazo Gracias, a pastor. al hermano Pablo ahí de Uruguay. Un gran abrazo, hermano Pablo. Dios le bendiga. Hermano Martín ahí, Argentina. Dios le bendiga. Mi hermano Dios Patricio, le bendiga. un gran abrazo, queridos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Patito. Chao, Gracias a todos. chao. Hasta luego, Pastor. Nos Chao. vemos.